Hoy vamos a desmenuzar un manual, uno que no está escrito en ningún libro, pero que define a la perfección la corrupción sistemática que marcó un sexenio entero en la política mexicana. Y todo esto basándonos en lo que sacaron a la luz investigaciones periodísticas y análisis de expertos. ¿Cómo un periodo de gobierno llega a ser conocido no por su nombre, sino por un apodo? Pues el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, fue pero tan polémico que se ganó exactamente eso. Hoy muchos lo recuerdan simplemente como el sexenio de la corrupción. A ver, para entender cómo se llegó a ese punto, es clave mirar el panorama completo. Todo arranca en 2012, con una elección súper controversial en medio de protestas estudiantiles como el hashtag Yo Soy 132. Y bueno, no pasaron ni 2 años cuando estalló el primer gran escándalo, uno que terminaría definiendo a todo el gobierno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ojo, no estamos hablando de casos aislados o de un par de manzanas podridas. No, lo que se empezó a ver eran síntomas claros de algo mucho más grande. Un sistema bien organizado. Es que la historia de fondo no es la de los escándalos individuales que salían en las noticias. Es la de un manual, una especie de libreto que se podía repetir una y otra vez. El objetivo, muy claro, desviar fondos públicos y, por supuesto, proteger el poder a toda costa. Bueno, pues entremos de lleno a ese manual. Vamos a analizarlo a fondo, concentrándonos en 3 de los patrones que resultaron ser los más comunes y, la verdad, los más efectivos. Y fíjense en la variedad de estas tácticas. Iban desde lo más, clásico, como aprovechar el cargo para un beneficio personal, hasta esquemas súper sofisticados, con redes financieras diseñadas específicamente para mover el dinero sin dejar rastro. El primer patrón es quizá el que a todos se nos viene a la mente primero, el conflicto de interés. Es, básicamente, usar un puesto público para beneficio propio. Se borra por completo esa línea que debería separar el servicio a la gente del enriquecimiento personal. Y para que esto no se quede en teoría, hay un caso de estudio que lo ilustra a la perfección. Un escándalo que llegó literalmente hasta la cima del poder en México. Hablamos claro del escándalo de la Casa Blanca. Un grupo de periodistas reveló que la primera dama estaba comprando una mansión de lujo valuada en $7 millones. ¿Y quién era el dueño legal de la propiedad? Pues Grupo Oiga, uno de los contratistas favoritos del gobierno, que había ganado contratos millonarios. Lo increíble es que se ordenó una investigación oficial por el propio presidente. Y la conclusión fue que no había conflicto de interés. Años después, eso sí, vendría una disculpa pública por el escándalo. Ok, dejemos el conflicto de interés y pasemos al segundo patrón. Aquí la cosa se vuelve bastante más compleja y la verdad mucho más ambiciosa en términos de las cantidades de dinero. Y el ejemplo más claro de esto es un caso tan grande y tan bien armado que los periodistas de investigación le pusieron su propio nombre, la estafa maestra. Y para que nos demos una idea de la magnitud, solo con este esquema, la cantidad de dinero público desviado fue de 7.670 millones de pesos, una cifra realmente impresionante. Pero ¿cómo lo hacían? El mecanismo era bastante ingenioso, hay que decirlo. Funcionaba así. 11 dependencias del gobierno federal le daban contratos a 8 universidades públicas, supuestamente para hacer servicios. Las universidades, en lugar de hacer el trabajo, se quedaban con una comisión de entre el 10 y el 15% y luego subcontrataban el 100% del trabajo a 186 empresas. El truco, de esas empresas, 128 eran irregulares o de plano fantasma. El dinero llegaba y ellas simplemente desaparecían. Bien, vamos con el tercer y último patrón de este manual. Este se enfoca en algo fundamental: cómo conseguir y, sobre todo, cómo mantener el poder. Y la clave aquí es el financiamiento ilegal de campañas. Y aquí, el caso de estudio es uno que resonó en toda América Latina, la conexión con el gigante brasileño de la construcción, Odebrecht. Lo que salió a la luz, según el testimonio del exdirector de la Petrolera Estatal de México, fue un trato muy directo. La campaña de Peña Nieto habría solicitado $6 millones a un directivo de Odebrecht. ¿A cambio de qué? Pues de beneficios y contratos una vez que llegaran al poder. Un toma y daca en toda regla. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que este manual se aplicara con tanto éxito y durante tanto tiempo? ¿Qué falló? ¿O qué funcionó para ellos? Bueno, los análisis que se han hecho apuntan a 4 elementos clave que lo hicieron posible. Primero, una red de complicidad. Esto no lo hace una sola persona. Segundo, un aval político. Se necesita protección desde los niveles más altos del poder. Tercero, y esto es fundamental, la impunidad como combustible. Si no hay consecuencias, el sistema sigue.
Y cuarto, usar la propia ineficiencia del gobierno como un escudo, donde es difícil saber si algo es incompetencia o fraude. Y si hablamos de impunidad, este dato lo dice todo. Es brutal. Se calcula que en México, de cada 100 actos de corrupción que se denuncian, 92 quedan sin ningún tipo de castigo. Así, claro, el incentivo para seguir es altísimo. Al final, el legado de esta época va mucho más allá del dinero perdido. Lo más grave quizás es la tremenda erosión de la confianza de la gente en sus instituciones. Y de ahí, claro, nace la lucha por intentar cambiar las cosas. De hecho, la indignación ciudadana creció tanto que en 2016 se logró impulsar la creación de una institución completamente nueva, el Sistema Nacional Anticorrupción. La meta era súper ambiciosa, desmantelar estos sistemas de corrupción desde la raíz. La promesa sonaba increíble, ¿verdad? Supervisión ciudadana, coordinación entre instituciones, nuevas herramientas para castigar, pero la realidad ha sido mucho más complicada. El sistema se ha enfrentado a una fuerte resistencia política, sigue sin tener el presupuesto que necesita y su implementación, pues, sigue teniendo muchísimos desafíos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es quizá la más importante de todas. Si el manual para la corrupción ya es de dominio público, si ya sabemos cómo opera, ¿qué hace falta realmente para, de una vez por todas, cambiar las reglas del juego?